Bienvenidos al primer episodio de Esquizoduki. Me costó mucho sentarme a grabar, también encontrar un poco qué es lo que quería decir, más que nada en la primera parte. Esta es la parte que me encantaría poder saltearme y llegar directamente cuando uno ya está más holgado para hablar y sabe que quiere contar. Pero bueno, son parte de los inicios. Hay que arrancar para poder aprender y poder, ¿cómo es?, encontrarle las vueltas a lo que uno quiere decir. Así que bueno, voy a hacer una pequeña presentación. Voy a arrancar hablando un poco de inicios. Me gusta la idea de que los podcasts tengan sus reglas, sus propias reglas. Es algo que a veces me cuesta encontrar en otros. Y bueno, en Esquizoduki vamos a dejar algunas reglas planteadas. Como que por ejemplo no voy a editar mucho estos audios, por lo menos ahora al principio. Así que pueden llegar a escuchar momentos donde esté tomando mate, o esté tomando agua, o esté cortando cosas. También se pueden llegar a escuchar autos que estén dando vueltas porque estoy relativamente cerca de la calle. Y básicamente creo que para empezar va a ser un buen inicio no darle tanto peso a cómo quede y enfocarme más en lo que quiero hablar o la forma de publicarlo y ver cómo funciona. También es que por lo menos quiero hacer primero 20, como mucho 20 capítulos de esto. Así que también voy a ver si generamos un poco de ida y vuelta con la gente que lo escuche. Voy a tratar de estar atento a eso también y ver qué temas les interesa hablar. Esa creo que es como regla número uno. La número dos es que no voy a poner un tiempo particular de salida de podcast porque realmente tengo muchos otros proyectos también. Intentaré que mínimo sea uno por mes, dos por mes, como mucho. Y la duración realmente va a ser lo que busque desarrollar el tema. Y por ahora creo que esas son dos reglas que podemos mantener en el inicio y después ir viendo. Seguro que voy a ir agregando más para también limitarme un poco a mí, porque sé que me pongo un poco obsesivo con cómo quedan las cosas y trabajo demasiado al pepe. Que no está mal trabajar demasiado, pero sí está bueno ponerse límites y ver dónde enfocar esa energía. Eso es algo también que estaría bueno hablar en algún momento. El enfoque de energía en proyectos. Es más, lo voy a anotar porque me va a servir. Bien, inicios. Dentro de los inicios, capaz que lo que puedo recordar, no en querer hablar del inicio donde uno empieza a vivir del arte o trabajar de dibujar, sino el primer recuerdo que tengo con el dibujo. Me gusta la idea de volver a eso cada tanto. Y tengo el recuerdo de estar dibujando en el piso con hojas de sulfito que mi viejo traía de algún lado. Nunca terminé de entender de dónde salían esas hojas, pero siempre había muchas amarillentas dando vuelta. Y estar dibujando escenas de películas o escenas de anime. Tengo un pequeño recuerdo de estar dibujando la película del Dorado o cosas de Pokémon. Incluso creo que puedo conseguir alguna de esas imágenes de Pokémon que me interesaría que verlas porque son de los 2090 por ahí. Y la verdad es que el dibujo fue un compañero toda la vida. O sea, tengo muchos recuerdos donde estoy dibujando, pero era algo natural, no era como un enfoque de quiero dibujar. Era, nada, me siento y dibujo, me siento y copio esto. Recuerdo tener carpetas con dibujo que claramente no me aferro mucho a lo material en ese sentido porque no tengo nada guardado. En algún momento las tiraba y arrancaba otra nueva etapa en otro momento. Nunca tuve cuadernos, por lo menos en esa etapa. Pero siempre dibujé primaria, secundaria. Tengo ese recuerdo de haber estado dibujando sin ir a un taller ni ningún otro lugar. Era como un acompañante como silencioso diría, porque no dibujaba como a conciencia de lo voy a hacer para, no sé, vivir de esto. Esa idea apareció demasiado tiempo después. Incluso la primera vez que fui a un taller de dibujo recuerdo que no hacía mucho. O sea, no me gustaba porque copiaba, me hacían copiar cuadros, pintar era algo que no lo tenía muy claro.
Me gustaba dibujar y punto. No había una finalidad en el medio. Lo que me pasó es que años después, cuando empecé a ver de qué iba a ser mi existencia, terminando el secundario, no me gustaba trabajar de lo que estaba trabajando, que estaba en una metalúrgica, donde podía hacer un recorrido y tener al arte de hobby, pero bueno, fue un año que me di cuenta que no servía para eso, así que decidí ver como opción el profesorado de arte, que creo que es la salida de muchos como primera opción para el que no conoce mucho el ambiente. Mi salida fue como, bueno, seré profesor. ¿Qué otra cosa puedo hacer que me dé plata y se acerque mucho al arte? Lamentablemente eso es algo que me convencí, pero muy en el fondo sabía que no iba a ser así. No tenía muchas ganas de ser docente, de estar enfrente a un aula. Pero el recorrido, la carrera de profesorado de artes visuales me hizo ver un poco lo que era el grabado, la pintura, la escultura, dibujar. Eh, Era como que sin quererlo, también fue una época media complicada porque, repito, sin quererlo, estaba viendo todas las formas del arte sin yo saber cuál quería hacer. Entonces me costó mucho encontrarme con qué dibujar y demás, qué temas tocar. Tengo el recuerdo de que mi primer proyecto fueron muchos temas al mismo tiempo y eso hizo que no fluyera y que incluso desaprobara. Así que eso también muchas veces me pasa de tener alumnos en los talleres o gente cuando estoy hablando de que tienen un tema con la edad, con los temas que tocan, que no saben para dónde correr, que sienten que es tarde. A veces siento que uno se abatata demasiado o se preocupa demasiado y eso no te permite ver qué es lo que quieres hacer. El ejemplo que siempre me gusta decir es el del agua, el querer ver el reflejo y mover el agua. Es como que hay que dejarlo estar y en algún momento va a decantar, pero es difícil porque uno es medio ansioso y desesperado y no tiene la paciencia para eso. Yo estuve 3 años del profesorado para poder decidir qué es lo que quería hacer. Y ni siquiera sé si lo decidí, apareció. Eso también es algo complicado. Ya terminando el profesorado los últimos años, tuve la suerte de que también me empezó a interesar la historieta y empecé a ir a un lugar a estudiar, a la escuela Sopi de Morón, y dentro de ese lugar pude unir todo en algo que me gustaba y creo que fue el principio. También debo decir que tener buenos docentes y buenos profesores o maestros es clave para los inicios. Tener una guía o saber qué opciones tenemos es fundamental. Yo creo que estaba en mí todo lo que necesitaba, pero no sabía cómo llevarlo adelante. En ese caso apareció la historieta, el grabado, la autogestión y una profesora en particular me dio la idea de hacer una historieta en xilografía y fue muy gracioso porque realmente yo no le estaba dando mucha bola al profesorado, básicamente estaba buscando probar y ya, y encontrarme con esa idea de que de repente podía unir la historieta, el grabado, que era algo que me gustaba, y la autogestión en una cosa sola, que dio inicio a mi primer fanzine, eh, fue una revelación muy grande. Esta misma conexión es la que siempre trato de hacer con otros alumnos, como que es algo incluso que no sé si lo hago más por el otro alumno, sino porque a mí me gusta ese ejercicio de, bueno, qué herramientas tenemos y hacia dónde podemos ir. Y me parece genial encontrarlo y ese mismo sentimiento que yo tuve en ese momento, verlos en los demás es algo que me gusta mucho. Creo que es una charla constante que tengo con amigos que hacen arte o alumnos o colegas incluso de otro tipo de trabajo y poder sacarlo así a la luz es algo que me fascina. También hay algo que entender que me parece que los inicios no son tan lineales como uno cree. Por lo menos para los que tienen que ver con el arte. Cuando era más pibe pensaba que si encontraba a alguien
que había trabajado o encontrado la forma de laburar de dibujar y demás, me iba a poder dar una línea. Sé que existe el oficio, pero siento que cada uno lo lleva totalmente distinto. Y armar ese camino es un poco complicado. Sirve a aprender de las experiencias ajenas, obviamente. Es más, ahora estoy leyendo ¿cómo es? Un libro de Brexia donde él habla son como, es más, lo voy a buscar para no decir boludeces. Brexia el Viejo. Conversaciones con Juan Sasturain. Esto lo tengo que agradecer a Pedro que me lo prestó para leer. No llegué ni a la mitad todavía, pero ya puedo decir algo al respecto, y es que es muy loco ver cómo alguien que uno admira tanto, que admira su dibujo, su arte, que lo ve y piensa que es un prodigio, te cuenta que empezó a trabajar de una forma hasta copiando, o que le cerraron las puertas muchas veces y el chabón nunca se rindió, y su dibujo es bueno a base de prueba y error, y realmente lo cuenta de una forma que uno cree en esas palabras, y a veces uno nada, se batata enfrente de otros, que ver esos inicios me parece muy buenos. Decía esto porque realmente siento que no es lineal. Yo, por ejemplo, empecé con el profesorado, después hice el taller de historieta, después armamos una especie de editorial con unos amigos, donde hacemos fanzines. Y todo esto nunca fue pensando, obviamente uno quiere vivir del arte desde el momento cero, incluso, no sé, hacerse rico con lo que uno hace. Pero nunca fue la intención verdadera. Hay algo en esto de que hacer algo sin tener un apuro por la meta, realmente disfrutar el proceso, disfrutar el inicio, eh, que me parece totalmente válido y al mismo tiempo formativo en lo que quiere. Me pareció mucho tiempo que no tenía una finalidad, por lo menos yo, a dónde quería ir, qué es lo que quería hacer, no lo sabía. Entonces, nada, prepararme para ferias sin pensar en, bueno, quiero hacer plata o quiero vender tanto. Realmente lo que yo buscaba era mover mi trabajo o mover mis fanzines. Y al mismo tiempo, no sé, poder costear el poder armar más fanzines. Ya fue un montón. Y eso me dio un montón al inicio. Me dio muchas herramientas. También, nada, observar a los demás, ver lo que hacían, ver cómo dibujaban, ver cómo editaban. En el camino, sin querer, uno aprende a editar, a cómo trabaja un dibujante. Creo que ahí está la clave muchas veces, el ver a los demás y observar qué es lo que uno quiere, ir tomando quizás comportamientos o formas de trabajo. También estar dispuesto a recibir una crítica de su trabajo al principio es difícil, pero creo que es esencial. No tomárselo personal y poder ser, como es, objetivo con su trabajo, y aprender que si hay una crítica constructiva que te ayuda a avanzar, es tomarla y cambiar ese comportamiento, a veces es clave. Bueno, un poco más hablando de los inicios, después de ese taller, después de haber hecho la editorial, empezamos a viajar incluso, que eso es algo también hermoso, que se puede, no sé si hay palabras para decir qué es lo que se siente o esa emoción al principio de viajar y producir, pero es algo que también siento que me nutrió bastante para después lo que se termina haciendo. Después de esto, básicamente no daba el salto, siempre trabajé en la construcción mientras estudiaba y bueno, decía que iba a ser docente, aunque mucho no lo quería. Arranqué algo que me parece clave, o por lo menos me pareció un apoyo muy importante, que es ir al psicólogo. Buscando otras cosas, yo estaba con otro tipo de crisis, pero me pareció muy bueno que dentro de eso encontré una revelación dentro de las sesiones que me pareció muy, muy fuerte, por lo menos. Me encantaría, siempre digo lo mismo, recordar cómo fue, pero recuerdo como
la sensación del momento. Estábamos haciendo un ejercicio para ver qué es lo que yo quería hacer o qué es para dónde quería ir, porque realmente decía que no encontraba como la vuelta o el sentido a mi existencia. Y el ejercicio era como un despejar X de cosas y terminé con que yo quería dibujar y más concretamente quería un espacio mío donde dibujar. O sea, eso era una casa, eso era alquilar un espacio, esto era una habitación, no importa. Pero yo quería tener un lugar donde poder dibujar tranquilamente. Creo que eso fue también parte de lo que dio el inicio, más allá de que todo lo que conté antes, eso me dio un principio, un objetivo. Todo lo que iba a hacer de ahí en adelante era para conseguir ese espacio, que incluso hoy es en el que estoy grabando, que me parece loco también verlo así. Entonces, bueno, justo tomé esa decisión de dejar todos los laburos que no tengan que ver con el arte. Antes de eso me iba a tomar unas vacaciones con los ahorros en vez de ponerlos en el proyecto. Y vino la pandemia. Justo cuando empecé con todo esto, apareció la pandemia. Imagínense que estar medio perdido, encontrar el camino y que aparezca algo de tal magnitud medio que me dejó un poco golpeado. Pero bueno, ya estaba en el baile y había que bailar, así que básicamente primero me busqué qué es lo que podía hacer, qué podía vender, cómo podía vender mi trabajo. No tenía tampoco muchas herramientas, eso es algo que también hay que tener en cuenta, que vuelvo a lo mismo de antes de hacer lo que se puede con lo que se tiene. Yo hacía xilografía, me gustaba mucho grabado, hacía los fanzines, eso no me alcanzaba para vivir, entonces empecé a hacer remeras en xilografía, o sea, y las vendía online. En esa época me acuerdo que es cuando empezó con los deliveries y demás, entonces vendí bastante en ese sentido, por lo menos en la época de pandemia. Cuando todo empezó a abrirse un poco más, empecé a dar talleres y de a poco, bueno, fui armando mi espacio y ver cómo podía ganarme la moneda. Es clave también que en ese momento apareció Aye, mi compañera con la que estoy laburando ahora también. Ella le gustaba la gráfica, le gustaba la cerámica, como que también nos fuimos complementando en ferias y en armado de proyectos. Pero bueno, todo era con esto, ¿no? El inicio de saber dónde quería estar. Y ahí fueron cambiando muchas cosas. Empecé también a rodearme con gente que hacía lo mismo que yo, que tenía los mismos problemas, los mismos conflictos. Y un poco con miedo todo el tiempo, no, eso es imposible no tenerlo, porque uno flasha que esto no es como seguro, que uno debería tener un laburo estable. Creo que tampoco existe el laburo estable en ese sentido. Pero bueno, no, todo fue escalando de a poco. Vuelvo a esto de que no fue lineal y logré por lo menos de a poco ir encontrando cosas que me podían dar de comer. Vivir del arte no es dibujar y ya, en mi caso, por lo menos. Siento que cada uno lo va a manejar de forma distinta, pero yo en el camino aprendí a buscar herramientas que me ayuden a eso, no solamente los talleres de xilografía o de dibujo que puedo llegar a dar, no solamente la venta de remeras o producción, también aprendí a hacer serigrafía, a revelar schablones, todo para mejorar la calidad de lo que hacía. Eso también abrió la puerta a que labure para otras personas haciéndole sus remeras. También se pueden hacer cosas como dibujar para alguna marca, trabajos de ilustración. Tuve que aprender a hacer cosas en digital. También aprender a venderse, sobre todo, que creo que es una de las cosas más difíciles o lo que más nos cuesta por un tema de inseguridad. Armábamos movidas como la conurbana, como el kiosquito gráfico, donde uno capaz no solo busca estar rodeado de amigos y poder hacer sus productos, sino también venderlos, generar trabajos para los demás, aparte de para nosotros. Y de a poco todo se mantiene en pie. Realmente, si vuelvo a hablar de esto de inicio, siento que nunca sentí ese despegar. Por eso digo que no es lineal. Siento que todavía estoy ahí. Pero después me pasan cosas como ayer que voy a comprar y se me cruza por la cabeza saber que pagué, no sé, una pechuga de pollo con un dibujo y es como, está bien, no sé, está funcionando.
hay que creérselo también, o yo me lo tengo que creer. Quizás esto es convencerse, pero me parece buen inicio. Bueno, creo que ahí hay un desarrollo bastante largo de lo que son los inicios. Hablo mucho de mí, eso no sé si va a cambiar después o no, espero que sí, porque si no esto va a ser muy redundante. Prometo traer más material para darles y a partir de la próxima también decir fechas y demás de eventos o cosas que ustedes quieran escuchar. Me gustaría que si realmente escucharon hasta acá, si llegaron, algún mensaje o algún comentario al respecto, cosas que se pueden cambiar, cosas que se pueden mejorar. Y bueno, no, nos vemos la próxima en otro Esquizoduki. Adiós.